Hoy, en Cruceña, la historia de un pueblo, iniciamos una nueva serie denominada Protagonistas. En esta serie buscamos entrevistar a protagonistas, a quienes cambiaron la historia, protagonistas de nuestro presente. Nuestro objetivo es tener un testimonio de todas estas personas que cambiaron la historia. Es importante entender el presente, es importante entender el pasado y sobre todo de esta manera podemos nosotros proyectar nuestro futuro. Estos testimonios se van a convertir en una fuente primaria, como decimos los historiadores, para que en el futuro tengamos a los protagonistas del presente contando lo que hicieron. Muchos hablan del modelo cruceño, muchos hablan de que es un modelo productivo, que es un modelo institucional, ¿no? Incluso algunos lo niegan. Hay que recordar cuando Guillermo de Regal decía que en Santa Cruz no había un modelo, que solo habían modelos, refiriéndose a los modelos de las pasarelas. Sin embargo, nosotros sostenemos que sí hubo y hay un modelo institucional que se desarrolló fundamentalmente en el siglo XX. El modelo productivo se inició cuando se fundó la ciudad en 1561, un modelo basado en la producción agrícola y en una industria incipiente que era la fabricación de azúcar. Así nos mantuvimos durante toda la época colonial. En 1825, cuando Santa Cruz pasó a formar parte de un nuevo estado creado, la República de Bolivia, los representantes cruceños que fueron a la asamblea que creó este nuevo estado tenían 21 instrucciones, había un mandato del soberano, eran personas que fueron con un mandato y en ese mandato queda claro el proyecto modernizador cruceño, vinculado al desarrollo de la industria, al desarrollo de la educación, a la construcción de caminos y fundamentalmente al libre comercio y al libre mercado y a vincularse con el resto del mundo, especialmente con el río Paraguay. Ese mandato que llevaron esos asambleístas mostraron la visión de progreso y de modernización que tuvieron los cruceños. A partir de 1825, entonces, con la creación de Bolivia, no se logró la creación de un gobierno en cada uno de los departamentos. Por el contrario, ese gobierno absolutamente centralista, unitario y unificado planteaba la existencia de prefectos. ¿Qué son los prefectos? Simplemente representantes del gobierno central y representantes de los intereses de ese gobierno. Por eso es que era imposible que hayan gobiernos en cada uno de los departamentos que dieron origen a Bolivia en 1825. En tanto nos referimos al poder local, tampoco quisieron que se restablezcan los municipios que ya existían durante la época del Imperio Español. Va a ser José Miguel de Velasco, uno de los pocos presidentes cruceños que restablecerá el municipio en el siglo XIX. Los cruceños entonces desde 1825 sabían qué querían y a dónde querían llegar. La lucha política suponía un sistema federal para acabar con la pobreza cruceña. Sin embargo, ni Andrés Ibáñez ni los Domingos lograron establecer el sistema federal. Mientras estos hombres luchaban por el federalismo, otros hombres como Miguel Suárez Arana construían el camino entre Santa Cruz y la Laguna de Cáceres, un camino abierto con su propia empresa, con sus propios recursos. Había fundado el Puerto Suárez en 1875, 10 años después Puerto Pacheco. Sin embargo, todo lo que hizo Miguel Suárez Arana fue confiscado por el Estado. Lo construyó un empresario cruceño con sus propios costos, sin embargo, el Estado se lo quedó. Estos son los paradigmas de la historia cruceña del siglo XIX. Y cuando cumplimos 100 años de recién formada la República, los cruceños luchaban por el ferrocarril. El partido regionalista decía que los cruceños, que estábamos sedientos, con los labios tostados por nuestra sed de progreso, que estábamos en un mar de riquezas y no podíamos ni explotarla, ni vender, ni exportar, ni comerciar. Era necesario el ferrocarril. Hombres que lucharon entonces por la descentralización, que tampoco pudo lograrse con la Constitución del 38. Va a ser con las luchas por las regalías entre 1957 y 1959 que la institucionalidad cruceña tome fuerza. En el siglo XX se dieron cuenta que no bastaban las personas, eran necesarias las instituciones y así se creó la Cámara de Industria, la Cámara Agropecuaria,
el Comité de Obras Públicas, un primer comité en 1931. Entonces, esa institucionalidad cruceña se va a fortalecer después de la lucha por la regalía. Y a partir entonces de la segunda mitad del siglo XX, Santa Cruz va a establecer un modelo institucional, una red de instituciones que van a hacer posible ese desarrollo productivo, ese modelo productivo de los que muchos hablan. Van a ser entonces estas instituciones las que van a permitir el desarrollo cruceño, las que van a garantizar ese desarrollo productivo. Instituciones como el Comité de Obras Públicas, posteriormente la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, destruida en 1995 y asimilada a las prefecturas. Recordemos siempre la prefectura siendo un representante de los intereses del gobierno central y no de los intereses del departamento. Esta noche vamos a empezar con nuestro primer protagonista, Rubén Costas Aguilera. Buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Y la escuchaba con ese categórico conocimiento de nuestra realidad, de nuestra historia y de las personas que además condensan muy bien, en pocas palabras, todo esto que a uno lo hace elucubrar, que a uno lo hace retrospectiva y que además que es parte de un trajín que en muchos momentos uno se pone a pensar en todo esto, que es parte de nuestra historia, que es parte de nuestro ser, de nuestro ñandereco, como dirían nuestros originarios, los originarios, nuestra forma de ser, nuestra forma de vida, lo que amalgama una serie de cosas, de aires de sentimientos de libertad, de autonomía, de justicia social. Es parte de la historia que seguramente podremos también desenvolver y empezar ese viaje en este ciclo que hoy inicia, que me parece extraordinario y que a mí me deja con un sentimiento de privilegio de poder estar aquí y poder compartir este momento. Muchísimas gracias por aceptar, porque esto va a quedar como un testimonio, va a quedar como una fuente primaria para el futuro, para quienes investiguen nuestra historia. Usted es hijo del 11%, ¿no? Usted pertenece a esa generación que vio la Santa Cruz de una aldea de 40.000 y un poquito más de habitantes, y la ve la Santa Cruz de la Sierra hoy con 2 millones de habitantes, la ciudad más poblada de Bolivia. Conoció ese departamento con más de 250.000 habitantes, hoy tenemos 3 millones, ¿no? Cuando usted dejó la gobernación hace un par de semanas, dijo que estaba muy feliz de haber servido a la Santa Cruz Profunda. A mí me gustaría saber cómo esa vivencia, cómo usted que ha vivido toda esta transformación, le sirvió para entender los problemas de esa Santa Cruz Profunda. Todos hablan de la Santa Cruz glamorosa, ¿no? De esa Santa Cruz exitosa, pero nos olvidamos a veces de los que ese éxito ha marginado. ¿Cómo entendió usted la Santa Cruz Profunda en estos 15 años de su gobierno? Yo he tenido mucha suerte y muchas vivencias que me ha permitido a la vida experiencias extraordinarias. Y bueno, y no es un cliché, pero todo empieza por la familia. Y definitivamente mis padres en esa lucha, mi padre capitán del ejército, uno de los mejores alumnos del colegio militar, dado de baja por un partido político que en ese momento era el que manejaba toda la política, y por no firmar al nuevo partido es dado de baja con numerosos cruceños y bolivianos que habían jurado a la bandera, a la patria. Y mi padre se viene, se casa con mi madre, de una familia de tradición agropecuaria, y es una propiedad que está cerca del norte de Montero, en el norte. Empiezan a elaborar ese trabajo de la tierra. Entre estar perseguido, bueno, mi padre no firma porque obviamente se viene aquí también esencialmente a luchar por eso, por el 11%. Así que eso de hijo del 11% me
me llena de satisfacción porque el 11 de una manera me persigue, digamos, o siento que estoy muy ligado a eso, ¿no? Ese 11% que yo lo veo desde mis primeros arbores, digamos, la lucha de mi padre, el sentimiento de civismo que se le empieza a transmitir a uno, y la vida sobre todo del campo, ¿no? La vida de esa suerte de poder tener una comunicación permanente con tu padre, con mi hermana, la Gugi, que en todo caso era con la que estábamos en esa época muy cercano, y el compartir desde ya con la gente que trabajaba en la propiedad, esa situación que había en nuestras propiedades donde el patrón, por llamarlo así, digamos, era un poco, y la patrona eran un poco los padres de toda la especie de comunidad que se formaba con los trabajadores, ¿no? Y que había a diferencia de lo que sucedía en esa época en el occidente, con el pongueaje, donde realmente había una esclavitud. Y bueno, y eso me hace también conocer, primero, digamos, jugar desde niño con todos los trabajadores, fútbol, conocerlos, hacerlos mis compadres desde chicos. Es muy parecido a lo que todos, digamos, en esta Santa Cruz nuestra han vivido, que también tiene que ver con ese sentimiento de los cruceños tan ligados al tema de la tierra, ¿no es verdad? Bueno, eso y esa infancia feliz, con zozobras, digamos, que uno no las aprecia, pero con cosas que ya empiezan a darle una formación esencial, básica, de lo que significa las luchas de este pueblo. Y bueno, le comentaba que aquí a la vuelta, en el año 66, tenía 11 años, qué casualidad. Claro, pelado curioso, y así andábamos en esas épocas, ¿no? Vivía de aquí a 2 cuadras de la plaza, y uno novelero, pues se venía a mirar. Y ahora cuando veo la foto histórica, donde está tía Elfi Albrecht, donde está Pepe Gil, camarada de mi padre, también dado de baja del ejército junto a él, que era prefecto, si no me equivoco, donde está el doctor Melchor Pinto y otras autoridades, creo que el alcalde era Félix Moreno. Yo me recuerdo que antes de que empiece el acto voy y la saludo a tía Elfi y me da un beso. Y me dice, vení Rubencito, me pongo a jugar con los otros pelados. He tenido la oportunidad de estar en la foto histórica cuando se pone la primer loseta ahí en el club social. Después vi hacer los socavones en las calles para poner todo el sistema de alcantarillado y jugar ahí en todo eso. Así me creé como toda la lichigada de esa época que vio, de eso que usted acaba de decir, ese Santa Cruz romántico, esa aldea, ese pueblón, llamémoslo, pero noble, con gente tan linda, con gente tan buena, pero con una pobreza increíble, porque no había asfalto, no había pavimento, no había agua potable, se cortaba la luz a las 9 de la noche, si no me equivoco, y vi esa transformación en las luchas esas de nuestros extraordinarios héroes del 11%, que consiguieron poner de una vez en vigencia una ley de un presidente Camba, que fue Germán Bush, con ese magnífico y extraordinario compañero Dionisio Foglianini, y implementarla. Costó a este pueblo una lucha, costó sangre, costó la valerosa lucha de mujeres y hombres. Hablaba de tía Elfi, muy cercana a mi familia, cada vez con Nilde, no lo deben conocer por Nilde, a Carlito Globao, que era su hijo. Cuando iban a la propiedad de mi abuelo nos poníamos a recordar estas cosas y hasta hoy. Esa es parte de ese Santa Cruz que me permite además mi vida entre el campo, ¿no? y entre la ciudad, crecer para que después
por esa situación de amor a la tierra y un poco por influencia también tengo que reconocerlo de mis padres que siempre soñaban con decir, no, bueno, usted va a seguir como todos los padres, ¿no? Claro. Todo lo que hemos hecho. Pues, así que voy a Muyurina, la escuela salesiana, que era internado en esas épocas. Cuando uno estudiaba todo el bachillerato, salía bachiller en humanidades y salía técnico agropecuario con especialización en ganadería. Y ahí tuve una oportunidad esencial y extraordinaria de dos cosas fundamentales, Paula. En esa época Muyurina se convirtió en un imán por la enseñanza que prodigaban esos colosos que llegaron salesianos, capitaneados, liderados por un hombre extraordinario que fue el padre Dante Invernici, y que llegaron y hicieron esa escuela de formación en lo técnico, en lo agropecuario, formación en lo humano, que era parte importante, y un ejemplo, pero un ejemplo gráfico de un sentimiento de trabajo social, ¿no? Y de buscar equilibrios y eso nos lo transmitían. Esa fue una parte de lo que pude captar y de lo que pude chupar de la escuela salesiana y de esos 6 años. Y otra cosa que me gustó mucho y que yo empiezo también a elucubrar, recordando esos años de la Muyurina, como decían los salesianos, es que llegaba gente de todas partes del país. Y gente, como se puso de moda Muyurina, gente muy acaudalada, como llegaba gente también, becados, ¿no? De los diferentes lugares, como aquí también había un sinnúmero de gente que puso a sus hijos en Muyurina, ¿no? Que después fueron importantes autoridades de este pueblo, inclusive, y en mi curso, solamente por decirles, en mi curso estaba Ronnie Pedro Colanzi, que fue alcalde, estaba Gringo Paz Jaime, que fue prefecto, estaba Carlos Hugo, compañero de 6 años, estaba Charles Suárez. Bueno, fue un curso hermosísimo y que ya denota, digamos, todo lo que significó esa Muyurina, que además venía mucha gente de provincia, de todas las provincias de Santa Cruz. Cuando usted dice ese Santa Cruz profundo, ¿cómo usted empieza a sentirlo? Estando y conviviendo, porque en Muyurina, ahí no había, este es fulano de tal, hijo de tal, ahí éramos todos iguales. Y ahí todos salíamos, no uniformados, pero con nuestra ropa más sencilla, a vivir y a trabajar. De alguna manera fue una enseñanza que me marcó y que yo siempre agradezco y siempre lo pongo y lo subrayo como algo importante en mi vida. Salgo de Muyurina, me voy a la Argentina a estudiar. Era la época en que estaba Perón de presidente, muere Perón y se empieza toda esa catombe que hay, después vienen las guerrillas, yo no estuve, se cierran las universidades, aquí tuvimos problemas en la propiedad y me vuelvo otra vez a Santa Cruz y me hago cargo de la propiedad y sigo mis estudios acá en la Gabriel René Moreno, que además soy muy orgulloso y siempre lo digo, así como de Muyurina, de haber estudiado en la universidad, de haber estudiado agronomía en la universidad. Y ahí tuve magníficos catedráticos, ¿no? Pancho Kem, Roberto Untelastater, el doctor Daniel Candia, que era el decano. En fin, otra formación importante que me permite estar en contacto con mi gente y que me permite estar en contacto con el trabajo del sector agropecuario. No sé, viene otra parte que me parece que quiero precisarla muy bien, que es el tema de cómo empieza ahí también, Paula, lo que usted ha comentado de la institucionalidad cruceña y cómo me seduce también ese formato de ese modelo cruceño donde intrínsecamente son pilares fundamentales de nuestra institucionalidad. Pero bueno,
para que yo no me convierta en un torbellino en mi cosa, si usted quiere precisar algo, preguntarme y después entraría a comentarles cómo viene ese tema de mi dirigencia en la Sí, institucionalidad. usted me ganó, esa era mi próxima pregunta, pero antes de que yo le haga esta pregunta, pedirle al público, porque esta es una entrevista al vivo, va a quedar grabada de igual manera, pero quien quiera hacer una pregunta, por favor háganoslas llegar para que usted las pueda contestar y también haya un poco de interacción con la gente que no puede estar acá con nosotros. Yo justamente quería preguntarle sobre la institucionalidad, ¿no? Para mí la institucionalidad cruceña es el factor fundamental para entender el proceso modernizador. No hay modelo cruceño solamente productivo, ¿no? Porque modelos productivos hay en cualquier parte del mundo. Este es un modelo fundamentalmente institucional que sustenta ese modelo productivo, ¿no? Basado en la agroindustria ahora exportadora, ¿no? Y que intentamos poder sostener pese a los embates del gobierno. ¿Cuál fue su experiencia institucional? Porque creo que esa experiencia institucional es fundamental, ¿no? Para poder comprender a profundidad la realidad cruceña. Una de las primeras instituciones que hubo, que rompieron un monopolio que era de la algodonera boliviana que había en esa época, fue la cooperativa agropecuaria Montero, que compra, esencialmente era una cooperativa de productores cañeros y de propiedades y haciendas alrededor del norte, antiguas, con tradición, y esta cooperativa compra una desmotadora. Es la época de los años 70, Paula, Sí. y es la época del algodón también. Después viene el fracaso del algodón y después esa institución, como muchas de estas cooperativas, y fíjese lo interesante cuando hablamos de institucionalidad y cuando hablamos, somos orgullosos de nuestras cooperativas. Y en esa época también, ya en el 70, había modelos muy interesantes cooperativos en el sector agropecuario. Hoy son los japoneses los que quedan con Kokai-Kokai, digamos, y que nos enseñaron a que también podían surgir esas cooperativas. Pero bueno, siguiendo ese hilo conductor y la pregunta, Paula, ahí yo cuando vuelvo, le comentaba de la Argentina, trabajando en el campo, ayudándolo a mis padres, esa cooperativa estaba languideciendo y con un grupo de hijos ya, de socios, retomo esa institución, la tomo esa institución, que prácticamente estaba ya quebrada, y la levantamos. Después se convierte en una institución que es la primera productora de caña de azúcar del ingenio azucarero Guavirá. De ahí salen liderazgos muy importantes también para el sector, ¿no es verdad? En la dirigencia ganadera. Y bueno, lo uno lleva a lo otro, Paula. Después de la cooperativa, después de haber sido presidente, después de levantar esa institución, me voy a la dirigencia cañera, soy secretario de la Federación Nacional de Cañeros. Ya empiezo a tener una experiencia interesante con ese sector. Después me voy especialmente al sector pecuario y soy presidente de muchas instituciones pecuarias, de los ganaderos, lecheros, en el norte de Montero esencialmente, lo que me permite además después llegar a FEDEPLE como director, secretario, vicepresidente, presidente y presidente de la boliviana que se llama, que es la... después paso a hacer el mismo ciclo en la Federación de Ganaderos, ¿no? De director secretario a vicepresidente, toda una larga carrera, Pablo, hasta presidente y presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia. En ese interín, además, obviamente, creo que soy de los pocos que he estado representando a la CAO como director en tres gestiones, como también a la Feria de Exposición. En 2 gestiones fui director de la Feria de Exposición, de la incipiente industria cárnica, que fue Frigor, también fui director. Todo eso hace que cuando termino, el 2000, como presidente de Fegasacruz de Congabol, después de haber iniciado lo que hoy está en Vilo, que fue el primer programa exitoso
que tuvimos para erradicar la fiebre aftosa, donde logramos que la Chiquitanía sea la primera zona libre de Bolivia de aftosa. Y le decía que hoy está en vilo, pero bueno, ese es otro tema que todos lo sabemos, digamos, que hay con el tema de la exportación de la carne, porque es un trabajo de más de 20 años, Paula, que le cuesta a la institucionalidad, al sector ganadero, a los productores. Termino Fegasa Cruz, son los 25 años, boda de plata, nos dan el Cóndor de los Andes, en Concepción se hace un congreso inolvidable, y mi sueño era terminar siendo presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, para acabar mi carrera institucional. Estamos hablando del 2000. Y resulta que en ese interín, donde ya prácticamente iba a presidir la CAO, Juan Armando Antelo, amigo mío, me dice: Rubén, yo soy primer vicepresidente, ¿por qué no me acompañás a la segunda, a la vicepresidencia? Y le dije: mira, mi vida institucional ha sido muy larga, Juan Armando. Anda vos, le dije, nomás, tranquilo. Y yo me quedo, le dije, total, también tengo que dedicarme un poco a lo mío. ¿Quién iba a pensar, Paula, que pasaron 6 meses solamente? Porque estoy hablando desde la década del 70, básicamente el 74, 75 hasta el 2000. Pasaron cerca de 25 años trabajando por esa institucionalidad, trabajando por mi sector, trabajando por la agropecuaria, trabajando por mi pueblo. Y bueno, y a trabajar en el campo. Y a los 6 meses vienen y me piden, y me dicen de que si podía acompañarlo a Lorgio Paz, ¿no?, a la presidencia del comité. Bueno, estaba desempleado, como se dice, en eso que ya era una pasión para mí también, la vida institucional. Y lo acompañé a Lorgio. Lorgio es un hombre mayor, pero que además muy generoso. Me dejó que como presidente, como vicepresidente, empiece a levantar las banderas de la autonomía, empiece a recorrer todas las provincias, donde en 25 años, Paula, me había ganado amistades, había entretejido un sinnúmero de lealtades, de compañerismo, de trabajo con tanta gente en 25 años, y pude no solamente darle un respaldo importante al comité, que en esa época tenía un aletargamiento, sino que se empezaron a poner y a clavar, digamos, ciertas banderas, que no solamente lo hicimos nosotros, obviamente ya habían situaciones muy interesantes en esa época, ¿no? El manifiesto de Nación Camba que hubo y otras cosas. Estamos hablando de esa época, acepto y voy al comité. Esa es la parte segunda, si podemos ponerlas así, de mi vida institucional y de mi carrera y del inicio de la nueva era esta del 2000, que marca una época hasta este 2021, donde pasaron 20 años, un poco más, y se hicieron 45 años de mi vida entregada a este servicio, Paula. No, me imagino pues que el hecho de haber estado en todas las instituciones del sector productivo, ¿no?, de conocer la realidad de los productores, de conocer la realidad del campo cruceño, de conocer las necesidades y también de entender las grandes dificultades con un gobierno central que no conoce Santa Cruz, ¿no?, que no conoce ni se esfuerza por conocer Santa Cruz, que no conoce ni se esfuerza por conocer cómo producimos, ¿no?, que sus parámetros son los parámetros andinos, ¿no? Y a muchísimos intelectuales también les cuesta mucho entender Santa Cruz. Evidentemente, yo creo que usted coronó pues su vida institucional en el 2003 cuando asume como presidente del Comité Pro Santa Cruz. Sin embargo, esa era la pregunta que quería hacerle. Usted me dice: Lorgio Paz Estelser me delegó el tema de la autonomía departamental. El tema de la autonomía departamental, como ya hemos dicho, es un tema de larga data. La memoria cruceña está marcada por la descentralización, por la necesidad de tener un gobierno propio, ¿no?, por esa autodeterminación que hablaba Sergio Antelo, o esa rebelión en las sombras que también decía Antelo, porque siempre en la sombra. Pero yo valoré muchísimo cuando usted asumió en febrero del 2003 y asumió la lucha autonómica,
Porque hasta ese momento, no sé si se debió al fracaso de la lucha por la descentralización en el 95, ¿no? A la desaparición de la Corporación de Desarrollo, Gonzalo Sánchez de Lozada, no sé si por votar el agua sucia votó al bebé más y acabó con la inteligencia cruceña que estaba en la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz, súper exitosa, ¿no? Y de pronto va a ser asumida por la prefectura y va a perder, digamos, el rol que había jugado en tantos años en Santa Cruz. ¿Por qué usted asume la autonomía departamental? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo lleva a decir, sí, esta es la lucha? ¿Fue algo que vio en la gente? ¿Fue algo que cuando usted dice estuvo en las provincias, vio esa necesidad? ¿Usted estaba convencido de que la autonomía era nuestro nuevo norte? Sí, pues porque al fin y al cabo fue un norte que la historia, Santa Cruz lo fue marcando desde su inicio, desde su génesis, ¿no? Eh, pero además algo de historia también uno aprende, digamos, ¿no? Y algo de historia también uno eh, va, ¿cómo se dice? Se va inspirando y ¿quién le dice, quién va a pensar que le va a tocar, digamos, que le va a tocar a uno ciertas circunstancias en la vida? Y hay cosas que yo me he puesto a pensar, es una pregunta interesante, porque ¿por qué me nace esto? Me nace por eso que usted me ha preguntado, Paula. Es parte de mi historia, es parte de mi vida, es parte de lo que me transmitieron mis padres, es parte de conocer ese Santa Cruz, es parte de conocer a esa gente de todas partes de Bolivia y de todas partes de Santa Cruz. Es parte de la ilustración que me dieron estos compañeros, estos amigos. Es parte de esa institucionalidad que me permitió recorrer este departamento y hacer ese kilometraje que yo le llamaba por todas partes, entretejiendo amistades y sabiendo de sus problemas, sabiendo de sus necesidades. Es parte de ver esa Santa Cruz profunda que yo le llamé siempre, que estaba tan abandonada y, y este departamento que lo demuestran las estadísticas, ¿no? En el 2000, el 2006, cuando entramos como primer prefecto, teníamos 1890, 1890, casi 2000, Paula, comunidades sin agua, sin luz y sin camino. Y estamos hablando hipotéticamente de la California de Bolivia, ¿no? Viviendo como en las épocas de Ñaupa. Y eso yo lo viví y eso lo vi. Y además de estar y de conocer las tradiciones, la cultura, los bailes, ese Santa Cruz tan bello, de esa gente tan maravillosa en todas partes, tan solidaria, y de alguna manera feliz, ¿no? Porque nunca perdían el optimismo y la alegría y la fe, sobre todo la fe, ¿no? Esa fe que contagia, esa fe que tiene que ver también como parte de nosotros, pero que también está ligada, muy ligada a algo que llevamos nosotros, que es la fe en un ser supremo. Y esa es otra de las cosas que yo no puedo dejar de comentarle a usted, Paula. La formación de mis padres, la formación de Muyurina, mi vida, después ya con Chonina, hemos tenido experiencias extraordinarias con el tema de la fe y que no venimos muchas veces ni a contarlas porque van a decir ya está medio rayado, de ejemplos realmente extraordinarios de que cuando parece que el túnel, digamos, se hace cada vez más oscuro, por situaciones así, digamos, se nos abren las cosas y otra vez volvemos milagrosamente, digamos, a recorrer los caminos de tempestades que parecen que no van a acabar nunca y cuando uno acuerda amanece con un sol brillante y hay cosas, por eso esa situación que también la pude interpretar, graficar y exponer en mi dirigencia ya cívica y también último tiempo como primer servidor público de este departamento. Soy muy mariano, como diría nuestro alcalde Percy Acuso Padre, yo soy un pecador, sí, pero soy muy mariano.
y eso a mí me ha servido muchísimo, eso lo heredé de mis padres, esto lo tenemos con Chonina, lo tenemos con mis hijos, y bueno, me aferro a eso, pero estaba hablando de que eso también es parte de ese Santa Cruz. Pero ¿Usted siente que la historia lo puso ahí en el 2003? No, pienso de que es una configuración de cosas, ¿no? Pienso de que, no sé, pues, ahí nos pondremos a filosofar si hay un destino, si hay circunstancias, si este tipo tuvo suerte ese momento, yo no lo sé. La cuestión es que si volvemos para atrás y vemos ese recorrido de una u otra forma, uno sin darse cuenta se va labrando también su futuro, Paula. Y una de las cosas, permítame, usted me conoce, sabe que soy un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre de Santa Cruz, que no me gusta ni la ostentación, que no me gusta, soy muy pocos afectos, inclusive, digamos, al tema mediático, no porque no crea que tenga capacidad de poder hablar, ni de conocer, ni de decir las cosas, sino porque es mi forma de ser, y gracias a Dios, porque fueron 45 años, Paula, y que si haya sido yo figuretti, como se dice, ya la gente haya estado hastiada de verme, digamos. Entonces, ha sido una dosificación interesante. Me puso la historia, no sé, fue un momento importante donde hicimos cosas muy, pero muy buenas en los productores de leche para convertir nuestra cuenca en la cuenca más importante de Bolivia, que parecía que era imposible. Fue un trabajo, no de Rubén, que lideró Rubén, pero con gente extraordinaria de su capacidad, como un Vico Suárez, que era mi presidente, mi vicepresidente, y una lichigada de gente y directores y técnicos, con formación de grupos humanos. Esa fue mi especialidad, ¿no? Esa fue igual en Fegasacruz, cuando yo le hablaba de la aftosa. Sí. Me gané una beca de la misión británica a Reino Unido, me gané una beca del JICA al Japón por esas situaciones. Pero también eso me sirvió para que cuando estuve en el comité y empezamos a levantar esas banderas que son del pueblo cruceño, ¿no es verdad? Que son de esa historia que usted condensa muy bien y que además uno se deleita escuchándola cuando una persona como usted la va contando con tal precisión, ¿no? Porque podríamos tener otros programas para hablar, por ejemplo, de la participación popular, que no es una ley ni bendita ni maldita, ¿no es verdad? Pero que tiene, que tiene su prolegómeno, y usted lo conoce muy bien, ¿no? Dejaron de lado los gobiernos departamentales, la sacaron de la Constitución, ex profeso, hicieron la municipalización del país para tratar de dividir el sentimiento de región, de departamento. Así es. Eso, bueno, pero ese es otro afán. Esas cosas yo también las conocía, yo las vivía, y hay hay una cuestión y una génesis, no solo de la Revolución de los Domingos, no solamente de Andrés Ibáñez, y no solamente del Comité y de la histórica Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz. Estábamos hablando de Diego, de su hijo, que está en Estados Unidos, ¿no? Me decía. Sí. Bueno, yo le preguntaba por qué le puso Diego, porque se me ocurrió, ¿no?, que ese es parte fundamental, parte muy peculiar de la historia cruceña. Lo de Ñuflo de Chávez lo sabemos muy bien, y sabemos muy bien su astucia por querer hacer la gobernación de Santa Cruz, ¿no? Y hacer de que le den el título de capitán general y nombrarlo al hijo del virrey gobernador para poder asumir, porque sabía que no iba a venir. Pero la otra parte de la historia que es tan bonita, cuando muere Ñuflo de Chávez, don Diego de Mendoza, casado con doña Elvira, cuñado de Ñuflo de Chávez, el virrey, ahí me va a ayudar porque usted es la que sabe de historia, fue el virrey Toledo. El virrey Toledo manda a un gobernador puesto a dedo por el centralismo de esa época, el centralismo del virreinato del Perú. Y al llegar acá, la incipiente sociedad cruceña, de
de criollos, diría yo, porque la mayor parte de los que vinieron O de Asunción, mestizos, en realidad, ¿no? mestizos, ya estaban los indígenas. Mire ese sentimiento que usted lo pone muy bien y que yo lo he visto, lo he leído y lo dice, que debería sentirnos orgullosos, porque estamos hablando de más de 4 siglos atrás, donde ya hay un sentimiento de autonomía. Eso tenemos que valorarlo, ponerlo en evidencia. Este debe ser uno de los primeros pueblos que dice, no señor, no me imponen un prefecto o un gobernador, perdón. ¿Ya? Lo vamos a elegir y se hace un cabildo en esa época. Y se lo elige gobernador a Diego de Mendoza. ¿Sabemos cómo termina? ¿No es verdad? Después de unos cuantos Así años. es, de unos cuantos engaños también, ¿no? Después de unos cuantos años y después de unos cuantos engaños, ¿no es verdad? Pero hay algo que marca un camino en esto de por qué estoy acá, digamos, ¿no? Eso que Diego de Mendoza, que Germán Coimbra San rescata, y que no me voy a poner a discutir con los intelectuales si es cierto, si no es cierto, si está en algún manuscrito, era el sentimiento de esa sociedad incipiente. Eso que dice Diego de Mendoza, ¿lo inventaron, no lo inventaron? Fue una de Germán Coimbra, eso es lo que pensaban. ¿Por qué, Paula? Porque Diego de Mendoza dice que por este confín del continente confluirán todos los caminos de América. Y un poco hablando de mi gestión, yo fui presidente de Sicosur, donde están estipulados los 11, y otra vez volvemos al 11, los 11 rutas que van a unir Pacífico con Atlántico, ¿no es verdad? Y la nuestra es la central. Ellos sabían que estaban en el centro de Sudamérica, Paula, porque tenían mapas. De hecho, don Yuflo de Chávez recorre a caballo 2 veces del Atlántico al Pacífico para lograr la gobernación de Santa Cruz. Y don Diego de Mendoza, al decir esto, no estaba soñando, no estaba dando una profecía. Sabía que estaba en el centro de Sudamérica y el centro siempre será centro. Por eso es que estos 11, esas carreteras que van a unir Pacífico con Atlántico y la nuestra, que prácticamente la hemos construido, Santa Cruz, Puerto Suárez, no prácticamente la construimos en esta nuestra gestión, ¿no es verdad? Es la ruta central y ahí van a confluir de una u otra manera esta carretera. ¿Qué dijo Diego de Mendoza? Que es importante también, porque es parte de lo que me inspiró, digamos, para poder ver, digamos, hacia dónde íbamos, cuál era el norte. Dijo, vendrán gente desde los 4 puntos cardinales. ¿No se está dando hoy? ¿No viene gente de todas partes, especialmente de nuestra patria? ¿No es verdad? Y dice una cosa muy bonita también, y bendecirán su nombre. ¿No les pasa eso a los migrantes que llegan acá, expulsados de sus regiones de la pobreza, que vienen aquí llenos de repente de odio y de recelo, y que después de estar 5, 10 años, 20 años, aman a esta tierra, y sus hijos también? Y dice algo extraordinario, que es la parte social que me gusta muchísimo. El débil, el más poderoso no valdrá más que el débil, y el tirano más rudo no podrá contra sus mujeres y sus hombres libres. Pareciera ser que aquí, en esta época, se han cumplido de una u otra manera todas estas... Y eso fue parte también de mi vivencia y de lo que yo recorrí. Y viene otra parte cuando entro en el 2003 al comité, que seguramente me gustaría conversarlo con usted, porque me parece fundamental, que es el tema del memorándum, y el nuevo memorándum que la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos me presenta cuando yo ya fui presidente el 2004, justo cuando se cumplen 100 años del memorándum de 1904. Bueno, hay una pregunta del público. Ana Carola Traverso pregunta, ¿qué año empezó liderando las instituciones cruceñas? Parece que es la gran incógnita, ¿no? ¿En qué año empezó? Yo, como le comentaba, Paula, fue el año 74 que estuve en la Argentina, el 75 volví y el 75 empecé en la Cooperativa Agropecuaria de Montero, porque vivía en el campo
y la cooperativa Claro. estaba ahí y ese es mi Tu mi punto de inicio, partida. mi punto de partida para la institucionalidad. Y bueno, como yo le decía, en el 2003 logra la presidencia del Comité Pro Santa Cruz. Usted decía hace un rato, a mí me gusta trabajar en equipo. Y la verdad es que del 2003 al 2005 yo vi en el Comité Pro Santa Cruz un equipo de gente que hizo una arquitectura constitucional y una ingeniería constitucional por las autonomías departamentales, ¿no? Eso fue pues obra suya la capacidad de formar equipos diversos de gente de todas partes, porque vino gente también de fuera a proponer lo de la autonomía departamental. A ese trabajo en equipo era el que se refería cuando usted hace un momento me hablaba de que le gustaba trabajar en equipo. O sea, no un trabajo individual, ¿no? A veces dicen que los cruceños somos muy individualistas, pero usted me dice, siempre me habla de sus equipos en cada una de las instituciones. Cierto, cierto, y tiene que ver también con un poco mi forma de ser y con un poco de eh, reconocer algo que es muy humano, eh, la, la capacidad que uno tiene, digamos, ¿no? Y que uno precisa y necesita de gente que tiene mayor conocimiento, que puede ser importante. Pero el catalizar, el homogenizar, el poder es lo más difícil que hay en la dirigencia, ¿no? Persuadir, motivar, incentivar, para que todos sean parte de, para que todos se sientan dueños de un proyecto o poder catalizar ese proyecto que es de todo y poder, bueno, eso pues fue lo que empezamos en el comité ya y usted tiene que recordarse porque lo primero que hicimos fue hacer eh, pedirle a 11 personalidades de este pueblo, y usted era una de ellas, Susana Seleme, el doctor Pedro Rivero, personalidades muy importantes en su conocimiento de la historia, de sus experiencias, ¿no? Y formamos el comité preautonómico. Del comité preautonómico, si usted recordará, fueron las bases fundamentales para elaborar esa ruta que nos marcamos. Pero una ruta donde participaban esos 11, eso es, discúlpeme pero esos 11 intelectuales, esas 11 personas, y de ahí viene, fíjese lo que me pasó en el comité, el directorio me dice, bueno, está bien, me dice, son personas respetables, todo eso, y nosotros, ¿por qué no los sectores? ¿Por qué no los gremiales? ¿Por qué no los transportistas? ¿Por qué no? Y ok, hagamos otros 11 que sean de los directores. Y bueno, de ahí nace esa ruta, de la ruta se marca, por ejemplo, la asamblea preautonómica, ¿no? De ahí, para hacer esa asamblea preautonómica, hacemos el primer cabildo, el Cabildo Autonomía y Trabajo, que se llamó, Así es. que costó un mundo poder hacerle entender a la gente de qué se trataba, digamos, ¿no? Y que además de eso, se hace el primer cabildo haciendo de que todos participen. Claro, cabildo en el siglo XX, en el siglo XXI, Ya. perdón, es muy difícil, pues no es como el de 1810, ¿no? Donde se Ni ponen de como el acuerdo que elegía 500 Diego personas. Mendoza, ¿no? Tenés que hacerlo participar a todos, darle la idea inspiradora, persuadirlo de que hay que olvidarse en este momento del tema del diésel, del tema de la zafra, el tema de los gremiales y todo eso, para algo más grande, para algo que nos motive, para algo que sea el bien mayor. Y ahí nace el tema de la autonomía. No nace el tema de la autonomía como tal, ya nació, ya fue parte. Pero fui el primer presidente del comité que hablé de autonomía en mi discurso. Autonomía sí, claro, no de descentralización, No. en mi discurso, ¿no es verdad?, de cuando me posesionaron. Y eso fue parte, digamos, de esa ruta de la Asamblea Preautonómica, esa Asamblea Preautonómica que además jura, digamos, llevar adelante ese referéndum por la autonomía, y esa historia larga que hacemos durante el comité, ¿no es verdad?, y que tiene resultados importantes, digamos, de ese mandato del pueblo que se cumplieron. A ver, tiene usted toda la razón, esos del 2003 al 2005 fueron años así,
2 años cortos, pero se hizo tanto, ¿no? Se hizo la recolección de las firmas, el primer cabildo de junio del 2004, el Consejo Preautonómico, el cabildo del 28 de enero del 2005. Vamos a escuchar el himno al comité, a ver qué le provoca escuchar este himno. Elevemos un canto de grandeza que se anide en nuestro comité. El gobierno moral de los cruceños, la vanguardia, la mística y la fe. Melchor Pinto mostró el camino cierto, las mujeres nos dieron su valor y en combate los bravos unionistas enfrentaron con sangre al agresor. Cruceños, hoy la historia nos convoca a luchar por Santa Cruz. Cruceños, es el pueblo que reclama autonomía en la región. Cruceños, es momento de asumir el liderazgo con coraje y decisión. Arriba, cruceños, es la hora de luchar por Santa Cruz. Rompamos cadenas, podemos al fin. No fueron 2 años, fueron 4. Glorio, como le decía, fue muy generoso conmigo. Me dejó esos 2 años de vicepresidente, poder hacer todo ese Preparar el camino, digamos. ese camino, digamos. No nació por generación espontánea. Viene de una historia que es la que hablábamos, viene y se aprovecha el momento y se motiva y se dan circunstancias, digo yo. Y hay tres cosas, hay 3 canciones que yo diría que hasta 4, la de mi compañero y hermano Charles Suárez, pero el himno al comité, que como anécdota le cuento, le pedí a Aldo Peña, que en esa época componía cosas muy, muy lindas, nuestras, de nuestro acervo cultural, y le dije, haceme un himno al comité. Y me dijo, ¿cómo no? Yo no hago himno, pues Rubén, me dijo. Pero hace un himno, pero no puede, no tiene sentido. Para eso está el himno cruceño. Es que el himno cruceño es el himno cruceño, el himno al comité. Hagámosle. Y bueno, y viene ahí, se lo comento porque se tiene que saber un poco la historia. Claro, claro. Mico Montero, amigo mío que trabajaba en Unagro, ¿no es verdad? Y Gustavo Barberí, de mi turma, de mi comparsa, de mi fraternidad, un hombre extraordinario que se fue. Un hombre brillante, una persona que yo quería mucho, se enteró por Mico que trabajaba en Unagro. Y él, porque no había plata pues en el comité, ¿no es verdad? Como nunca hay plata, pero hay sí estas cosas y él agarra y financia todo, el tema del himno, los videos, los cassettes, todas las cosas, financia Gustavo. Y así se hace el himno al comité, y resulta que después Aldo le hizo el himno al Comité Cívico Femenino, el himno a los transportistas, el himno a todo mundo, digamos. Pero le decía que hay 3. Es el himno al comité, ¿no? El de Charles Suárez, no hay tierra como mi tierra, decía. Charles Suárez, Tierra como mi tierra, y el de Raúl Otero, Alma Cruceña. Los escucho y me pasa eso que usted ha sentido ahorita en este momento, ¿no? Y claro, lo puedo escuchar todos los días y me pasa lo mismo, es algo raro. No, definitivamente cuando una escucha ese himno la transporta a lo que fueron esos 2 años intensísimos, pues, ¿no? Pero bueno, el 2003, el 2005 termina su gestión en el comité, se logra la elección de prefectos gracias a esa presión, al cabildo del 28 de enero del 2005, ¿no? Ustedes el comité y por primera vez en la historia, después de 180 años,
de una historia absolutamente centralista en los que los prefectos representaban los intereses del poder central, el Estado boliviano hace un quiebre y permite que se elijan a los prefectos. Y usted va a ser elegido prefecto. En esa primera elección usted va a obtener el 47% de la votación popular, ¿no? Y la pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo ser prefecto elegido por la voluntad popular, representando esa autonomía al andar que usted va a decir después, pero estando en un antiguo régimen estatal absolutamente centralista? ¿Cómo? ¿Qué prioridades? ¿Qué hacer primero? Porque me imagino que después de haber ganado la elección del 18 de diciembre del 2005 y haber asumido el 28 de enero del 2006 justamente como un recordatorio al año anterior, entre el 28 de enero del 2006 y el 2009, digamos, el haber sido el primer prefecto electo y el último prefecto del antiguo régimen, ¿no? ¿Cómo pudo usted trabajar en una prefectura todavía con el centralismo atándola y usted siendo el depositario de la soberanía popular en favor de las autonomías departamentales? Ahí hay algo que realmente son las cosas que, no insólitas, pero que suceden en la vida, ¿no? Si usted se recuerda y rememora, en el Comité Preautonómico, las grandes divagaciones, o más bien las grandes discusiones, era si llevábamos adelante todo este movimiento para elegir a un primer prefecto, o la elección de prefecto. ¿Ya? Había otro señor que sabía mucho de autonomía, no vale decir el nombre porque era parte de la gran discusión, que decía que era una estupidez, que no se podía elegir un prefecto, ¿no es verdad?, sin tener competencia, sin tener una asamblea constituida, digamos, que no íbamos a avanzar nada, que iba a ir directamente a elegir un gobernador. Y no lo íbamos a poder hacer nunca, porque si usted se recuerda, hay que ubicarse en el tiempo y la distancia. En esa época, decir autonomía ya era un pecado, ¿no? Se lo miraba. Decir federalismo ya era prácticamente estar ya en sentido de conspiración contra el Estado Nacional. Entonces, pero ahí la inteligencia nos hace y se logra que la gente que dice, no, vamos a elegir al prefecto, que esto va a ser lo que nos va a romper ese muro. Y se va a esa elección de prefecto, ¿no es verdad? Ahora, a la pregunta concreta, Paula, que es interesante, cuando le arrancamos al centralismo, y esto hay que decirlo así de claro, ¿no es verdad?, la elección de prefecto, con 2 cabildos, con concentraciones multitudinarias, con huelgas de hambre, que no se lo arrancamos al centralismo actual del neopopulismo, se lo arrancamos al neoliberal. Sí. Si usted se recuerda, cuando yo fui presidente, don Sánchez de Lozada, cuando fui presidente del comité, fue lo primero que dijo, que autonomía no iba a dejar nunca que pase en Bolivia, ¿no es verdad? Y que no iba a cortar las orejas a los autonomistas. Yo no sé si fue porque me vio orejón Sánchez de Lozada, pero después vino Carlos Mesa, y Carlos Mesa, ahora muy suelto de cuerpo, habla de que él fue el que dio la oportunidad de la elección de prefecto. No, fueron 2 cabildos. Así es. 2 cabildos de lucha intensa. ¿No es verdad? Que en el último cabildo del que usted rememora, el 2005, tuvo que no conceder, acceder a que se haga la elección de prefecto, ¿no es verdad? Y él, porque la Constitución no se la podía violar, ¿no es verdad?, comprometerse a nombrarlo al que sea electo. Y no lo hicimos, porque usted ha tocado algo que es muy importante. No hay un proyecto cruceño con visión nacional, no hay un proyecto cruceño. Qué falacia, qué ingratitud con nosotros mismos, qué supina ignorancia y de muchos intelectuales nuestros, que yo lo veo escribir artículos y dicen no hay un proyecto cruceño con visión nacional. Si toda la historia es un proyecto cruceño que se ha ido amalgamando, que se ha ido esbozando,
¿no es verdad? Si toda la historia cruceña, además de eso, toda la historia cruceña, después que fuimos olvidados en la época de la minería, en la época de la que usted habla, de que esas incipientes industrias madres, que son parte fundamental de los cruceños, que es la ganadería y la caña de azúcar, ¿no es verdad? Esas moliendas que hacían azúcar morena, ¿no es verdad? Y esa ganadería donde se hacía charque, que era nuestro comercio con el norte argentino, por eso es que tenemos mucha relación con Salta, con Tucumán, con Jujuy. Estábamos olvidados completamente. Ese es el Santa Cruz, esa es la forma, digamos, de nuestro emprendedurismo en esas épocas y contra tantas adversidades. Por eso digo, y permítanme, no es, pero a mí me molesta cuando se dice no hay un proyecto cruceño. Y vuelvo otra vez ahí, Paula, ¿no? Ahí vuelvo otra vez al tema de los cabildos, autonomía y trabajo, ¿no es verdad? Y el primer cabildo. Y nadie ha leído, o pocos son, los que interpretan, digamos, que eso fue un memorándum, ese discurso del primer cabildo. Las 11 tareas, ahí está reflejado el pensamiento de esa época, 11 tareas, que era un acróstico, la autonomía, ¿no? Que plasma lo que le arrancamos. Pero el segundo cabildo, y ahí voy otra vez la discusión, ¿cómo hacemos para hacerle entender que este es un proyecto, que esta es una gesta cruceña con visión nacional? Pongámosle algo de Bolivia, y ahí vienen todos los complejos todavía que hay de nuestra gente, ¿no? Pongámosle, yo soy Bolivia, ¿y usted? No, hombre, nuestro vocablo, no era yo soy Bolivia y usted, porque pues, nuestro vocablo es vos, digamos, que es nuestro, muy nuestro, y usted cuando hay una cuestión de respeto, qué sé yo, digamos, ¿no? Yo soy Bolivia y tú, oiga, nada es complejo, yo soy Bolivia y vos. Eso se llamó el segundo cabildo. Y ahí se le arrancó a Carlos Mesa, que como dije, con mucha soltura de cuerpo, dice que concedió, no concedió, tuvo que acceder. Y lo interesante de esa muy bien y acertada decisión del Consejo Preautonómico de buscar la elección de prefecto y de hacer que todo Santa Cruz se movilice, porque recolectar 500.000 firmas para esa elección, no para la elección de Santa Cruz, porque podíamos hacer un referéndum departamental, como lo permitía la ley, sino 500.000 para que los 9 departamentos, siempre pensando en Bolivia, siempre pensando en Santa Cruz y pensando en Bolivia. No hay un proyecto cruceño con visión nacional, válgame Dios. Entonces, ese fue parte, digamos, de esa lucha, y viene el tema de lo que yo le comentaba. Viene pues una cuestión rara, si usted quiere, ¿no? Prefecto, sin asamblea, sin asamblea, había el consejo departamental, que era una suerte de manejo político de los partidos que elegían a los consejeros. A partir de los municipios, A partir de los municipios, pero de los partidos políticos, los consejeros políticos elegían, ¿no es verdad? Entonces, que no teníamos recursos, pero sucede también algo interesante. No se da cuenta el centralismo, o no puede frenar, de que como el prefecto era el cordón umbilical del centralismo, ¿no es verdad? El prefecto era comandante, era prefecto y comandante del departamento, y tenía tuición sobre la 8ª división y sobre la policía departamental. El prefecto nombraba a dedo al director de SEDUCA, de educación, nombraba a dedo al director de educación, y resulta que cuando yo asumo como prefecto, no era el centralismo, ya en esa época ya era el MAS el que estaba. Entonces tienen que violar la Constitución y hacen un SEDUCA paralelo, y yo tengo que chuparme de tener que pagar a los profesores del SEDUCA para que sigan siendo parte del SEDUCA legal, ¿no es verdad? Son cosas así interesantísimas
que sucedieron, digamos, hasta que y cuando pudieron hacer la constituyente y pudieron quitarle al prefecto, al gobernador, en todo caso, porque ya viene el gobernador, la tuición de ser comandante, no es un título solamente, es profeso que el centralismo en esa constituyente le quita la tuición de liderar, de mandar sobre el cuartel del departamento o sobre la policía departamental o sobre el director del SEDUCA, digamos, ¿no es verdad? Entonces, esas son las cosas que sucedieron, pero que además en el interín de eso, nosotros porque tenemos como doctrina la democracia social, que ya después vino con los demócratas, ¿no? Y el republicanismo, y el respeto a la meritocracia y la independencia de poderes, todo lo que hay en un verdadero republicanismo, empezamos a ejercerlo. Y yo agarré como prefecto y hice un concurso de mérito para el SEDUCA, y fue por meritocracia el director del SEDUCA. Fueron cosas también que nos dieron parte de creatividad e innovación para hacer la autonomía al andar que le llamábamos. Hay otra cosa que la historia no lo dice y se han olvidado. Fue el primer experimento que hicimos en Camiri. En Camiri hicimos que los consejeros departamentales sean electos por el pueblo. Y lo hicimos en Camiri. Y después de lo exitoso que fue la elección de consejero, único en Bolivia, nos vinimos a Santa Cruz y con el Consejo Municipal lo persuadí a los concejales de que hagamos la elección. Y le pedí a Mario Suárez Riglo, que era mi director, que él dirija el comité electoral en el comité, y elegimos a los primeros consejeros electos. Para el Consejo Departamental. Y violé, la única vez, le voy a confesar algo, que no se animan a ponerme otro juicio por eso, porque son cobardes, y además porque me van a hacer héroes si lo hacen. Violé, la única vez que violé la Constitución, puse a los 4 pueblos indígenas como consejeros departamentales con voz y con voto. Ese es el inicio y la génesis después de que en las asambleas departamentales hayan los representantes de pueblos indígenas. Por eso le preguntaba yo, ¿no? Esa convivencia, ¿no? La antigua prefectura con el mandato popular de la autonomía departamental, lo difícil que ha de haber sido, pero además usted en esos primeros 5 años de su gobierno había que luchar contra una asamblea constituyente que la calle la presionaba para hacer lo que supuestamente los movimientos sociales querían. No sé si podemos ver el video de ese cabildo, porque también usted exigía ahí el respeto a los 2/3. Evo Morales declaró a la Asamblea Constituyente como una asamblea originaria, por lo tanto planteó que no iba a aceptar la respuesta al referéndum por las autonomías departamentales, porque al ser originaria no había nada vinculante. Y usted también ahí lideró, o sea, por eso pregunto, ¿qué significó durante 5 años convivir en esos 2 nuevos regímenes? Veamos el video. Si la Asamblea Constituyente aprueba una constitución política del Estado que viole la ley de convocatoria a la Asamblea en lo relativo a los 2/3 o el mandato vinculante del referéndum por las autonomías departamentales, ¿rechaza usted esa constitución ilegal? En tal caso, ordena usted a la Prefectura de Santa Cruz dotarse de un régimen autonómico departamental que consigne los principios de un Estado social y democrático de derecho y el mandato del referéndum del 2 de julio del 2006 a ser aprobado en un referéndum departamental o por otra vía democrática. ¿Ratifica usted la conformación de la Junta Autonómica Democrática de Bolivia y la faculta como instancia de coordinación para conducir el proceso de consolidación de nuestras autonomías?
usted como prefecto ahí tuvo pues que liderar también, ¿no?, esa lucha por la autonomía departamental que además lo había elegido usted, ¿no? O sea, recordemos nosotros que después de este cabildo usted pudo llamar a ese referéndum por las autonomías departamentales, ¿no?, el 4 de mayo que se llevó a cabo en Santa Cruz y tuvo una votación mayoritariamente a favor de las autonomías departamentales, que se llevó a cabo en Santa Cruz, se llevó a cabo en Beni, en Pando y en Tarija. El Cabildo del Millón. No, bueno, el Cabildo de Millón había sido el 15 de diciembre del 2006. Exacto. ¿No? Pero yo, acá, ese cabildo era cuando Este usted fue pidió este fue el segundo cabildo. para pedir, Sí. si la Asamblea Constituyente, claro, perdón, el cabildo que se veía era el del Millón, ¿no? Si la Asamblea Constituyente no admitía lo que había sido el resultado del referéndum por autonomías departamentales que ganó en 4 departamentos, el pueblo le dio la potestad, la soberanía, el mandato de llamar a un referéndum de aprobación al estatuto, ¿no? Así Que lo fue. llevamos a cabo el 4 de mayo del 2008 en el caso de Santa Cruz, ¿no? Sí, O sea, claro, es parte de cuando ya yo era prefecto, ¿no es verdad? Ya estaba el expresidente Morales, estaba el MAS, y venía la constituyente, y fue que convocamos al Cabildo del Millón, ¿no? E hicimos en los 4 departamentos. por eso se llamó el Millón, porque se llevó paralelamente. Paralelamente, en las pero 4 capitales, ¿no? esencialmente por los cálculos que se hicieron, que fueron además precisos por las instituciones que midieron y que de verdad dio el dato que aquí habían alrededor de 850.000 personas, ¿no es verdad? Más 50.000 que hubieron en el Beni y así, justo más o menos daba el Cabildo del Millón. Sí. Y también eso sale también de así como el segundo Cabildo, después de una huelga, ¿no? Convocamos al segundo Cabildo cuando estaba Carlos Mesa. Y esto sale de los 11 días que hicimos huelga de hambre aquí en la plaza ya, ¿no? La Casa de Donde Gobierno. todas las instituciones se vinieron a la plaza y a los 11 días el gobierno insensato y sin ninguna no nos iba a dar solución. Y entonces los convoqué a mis otros colegas prefectos aquí en Santa Cruz y vinieron y les propuse hacer un cabildo que era la única forma de salir de esa huelga de hambre que ya llevábamos 11 días y no íbamos a lograr nada. De ahí nace el Cabildo de Millón y ahí tiene sus anécdotas interesantes. Le pido a la presidenta del Comité Cívico Femenino en esa época que venga desde el Comité Cívico Femenino, ¿no? En una marcha, y aquí armamos una tarima en la plaza y me pida, digamos, de que podamos convocar a una manifestación o algo. Y ahí es donde yo, obviamente, con usted tengo que ser muy sincera, me recordé de esa frase de Martin Luther King, ¿no? He tenido un sueño, ¿no? Y yo también estaba, pues obviamente, después de 11 días de huelga de hambre, y fue lo que, cuando hablé, ¿no? Que además me hinqué, y dije, un cruceño solo se hinca ante su Dios y ante su pueblo, ¿no? Porque son cosas que de repente la gente se ha olvidado, digamos, que tiene que ser parte también de esa formación de verdad que vos tenés de fe y que creés. Y ahí dije, y ahí fue lo que convoqué, y dije, vamos a hacer una gran concentración, vamos a hacer un cabildo, y van a venir personas de todas partes de las provincias, y lo vamos a hacer en el país, y vamos a hacer 1 millón de personas. De ahí queda, digamos, el cliché o el título del Cabildo del Millón. Y ese Cabildo del Millón, si usted lo ve, digamos, que es parte de los cabildos. Los cabildos en el siglo XXI, le decía Pablo, ya no se pueden hacer pues así nomás, a la tuntún ni a la tantán, ni juntar al pueblo y decirle sí, no, esto no. Tiene que haber, como lo hicimos en esa época, con el Consejo Preautonómico, con la Asamblea Preautonómica posterior,
Dijo el Gordo Méndez, le dijo a mi esposa Chonina una vez, si algo tiene este Rubén, en esa época le estoy diciendo, ¿no? Que no eran políticas partidarias todavía, porque la política partidaria es muy canibalesca, ¿no? Tiene algo realmente que es interesante, une a propios y extraños, amigos y enemigos. Así estaba ese pueblo, así estaba nuestro pueblo en ese momento. Y todas las cosas que ahí hacemos jurar al pueblo eran ya de un conciliábulo, de una aprobación de toda la institucionalidad, vuelvo a decir, que hacíamos para llevar adelante. Y la gente, todas las instituciones sabían a qué iban y a qué iban a jurar, no juraban al tuntún ni al tantán, habían mandatos. Y si usted se fija, todos esos mandatos se cumplieron, y eso es lo importante, que no nos iban a dar la autonomía plena a este gobierno central, pues obviamente lógico, si esto es un proceso, ¿no es verdad? Así es. Pero sin embargo fueron pasos demasiado importantes, sobre todo en la parte democrática, ¿no? Para que haya un gobernador electo, para que haya una asamblea legislativa, un parlamento cruceño, para que se empiece, y lo único que falta, siempre va a faltar, pero lo otro, lo que he venido reclamando muy solitariamente, Paula, en esta gesta es la parte, digamos, de lo que yo denomino un federalismo fiscal, que es lo que le falta, digamos, o el pacto fiscal, que además logró mi bancada de demócrata, que esa ley perversa que hicieron, la ley marco de autonomía, que era para tumbarnos, y tumbaron a varios prefectos, menos a este servidor, porque este pueblo lo defendió, ¿no es verdad? Y la asamblea se portó por la legitimidad que me daba la gente y no dejaron, digamos, que me tumben. Pero fue parte, digamos, de toda esa lucha, de todo ese trajín donde se consiguen, pero yo le hablaba del tema del 4 de mayo, ¿no? Pero yo lo que le quería comentar era del tema, digamos, de lo que, porque hay algo que también, y quiero decírselo así, aprovechando esto, ¿no? Somos muy facilistas en decir y en querer entorpecer, digamos, una lucha de un pueblo con solamente el ánimo de desestabilizar o de que las autonomías no sirvieron. No, pero ¿quién se le puede ocurrir que nos iban a dar autonomía plena con todas las competencias? Si esta es una lucha de siglos de este pueblo y vamos a seguirlo. El gran acuerdo nacional o pacto fiscal del que yo solitariamente he venido peleando, de que le he demandado de inconstitucionalidad al presidente Morales, del que he socializado en todos los departamentos de Bolivia y no salía nada, y que no me acompañaron, digamos, ahora ya lo reclama todo el mundo, y obviamente hay que hacerlo porque es una ecuación que no funciona. Y cuando nosotros, en Cochabamba, los demócratas, cuando cumplimos 5 años, pusimos los 11 puntos en un manifiesto al país que está escrito, ahí entre el tema del republicanismo, ahí en el tema de nuestra doctrina, la democracia social, ahí pusimos claramente, Paula, el tema de federalizar las autonomías, para que nadie se apropie de este término. ¿Por qué? Porque esto tiene un contenido. Hay muchos intelectuales y mucha gente que dice, no, vamos no al federalismo. ¿Sabe cómo se consigue el federalismo, Paula? Con una constituyente. Así es. No hay otra manera. ¿Y sabe qué significa hacer una constituyente? Se hace una constituyente cuando hay las probabilidades de dar los cambios importantes que debe haber y cuando hay un manejo del poder político que debe tener esta región para lograr un federalismo. Porque si no, lo que va a suceder es que todavía estos sinvergüenzas te lo acepten, digamos, y te vayan a una constituyente y en vez de federalismo, lo que te van a poner es la elección permanente y todo lo que significa el socialismo del siglo XXI, o sea que esa también es una estupidez. O sea, ese cabildo nos llevó a la aprobación de los estatutos el 4 de mayo y eso aterró a los partidos nacionales, aterró al poder central, ¿no? Hubo más o menos toda una confabulación, ¿no? Porque 4 departamentos habían aprobado sus estatutos. Evo Morales llamó a un referéndum revocatorio y
Usted había ganado con el 47% las elecciones en el 2005 y el referéndum lo aprobó a usted con el 65%. Eso significa que muchísima más gente estaba de acuerdo, ¿no? Para mí fue así emblemático cuando Julio Cardenal Terraza, el primer cardenal boliviano, ¿no? Votó. Habíamos tenido otro cardenal por Bolivia, ¿no? Pero este había sido el primer cardenal boliviano en la curia romana, cruceño, representante de la arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, votó, ¿no? O sea, ese hecho de que el cardenal Terrazas hubiera ido a votar era pues un apoyo incondicional a la lucha de su pueblo, ¿no? Y por eso él siempre decía, si quieren escuchar mis homilías, vayan al Ministerio de Gobierno que las tienen ahí grabadas. Pero volvamos a lo nuestro. Perdón, Sí. ¿me permite? Sí, claro. Porque también hay que decir algunas cosas, no para escribirla, digamos, ni para nombrar personas, porque no hay que hacer, pero sí para acordarnos que siempre han habido también malos cruceños, digamos, ¿no? Y gente que ha servido. Y algún día podemos hablar del tema de la participación popular, ¿no es verdad? Y quienes sirvieron, digamos, a un claro y profeso plan de matar las autonomías reales. También podemos hablar de que después del avance y después de que iniciamos nosotros, y lo hizo el Beni, lo hizo el tema de los referéndums, el gobierno planificó el revocatorio, pero no fue el gobierno central. Esta idea nace de un partido. Por eso yo que le no decía, fue los partidos políticos sí, nacionales. Pero no fue de un partido que no fue el MAS, y el que lucubró y el que dio la idea fue un cruceño, de verdad, del famoso revocatorio. Por eso digo yo las cosas también como son, digamos, porque no todo fluye ni todos trabajamos en la misma dirección. Pero obviamente, digamos, son cosas que sucedieron y que fue también una forma, digamos, de cómo frenar ese revocatorio, porque de ahí salieron varios prefectos también que no quisieron participar o que perdieron, digamos. Pero ¿no? digamos usted fue ratificado y con un porcentaje muchísimo más alto de lo que había sido electo, lo cual muestra pues que la gente estaba absolutamente convencida que el mandato que le había dado de las autonomías se estaba concretando, ¿no? Con esa frase que usted puso, autonomía al andar, ¿no? Y evidentemente en enero del 2009 en Santa Cruz el referéndum aprobatorio de la Constitución perdió. Los cruceños no aceptamos o votamos en contra de esa nueva Constitución, pero la aceptamos porque mayoritariamente en Bolivia se aprobó. Y en abril del 2010 usted fue elegido nuevamente como gobernador con el 52%, ¿no? Un crecimiento importante. Y bueno, en el 2015 llegó al 57%, ¿no? Pero a mí me gustaría que, nos quedan pocos minutos, dicen, ¿no? Que usted ya a partir del 2010 ya es gobernador, con muchísimas competencias limitadas, como bien usted ha dicho, porque el gobierno central no va a ser tan fácil. El gobierno central no cede el poder tan fácil. Por eso era importante entender cómo fue ser prefecto con un mandato por la autonomía en un régimen todavía antiguo. En este nuevo régimen que nos da la Constitución del 2009, con unas autonomías muy diversas, ¿no? Autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional, autonomía indígena, dentro de las autonomías indígenas, 4 tipos de autonomía. Esa ley que usted decía de autonomías, que además le ponen el nombre de Andrés Ibáñez como para hacernos creer, ¿no? Que están siguiendo a la propuesta cruceña. Pero haberse convertido en el primer gobernador, ¿no? Y le quiero decir algo, usted ha gobernado Santa Cruz más de 15 años. En toda esta historia de 461 años de la gobernación de Santa Cruz, solamente Lorenzo Suárez de Figueroa gobernó 14 años, ¿no? Pero 15 años de gobierno también significan 15 años de estabilidad, de la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? ¿De dónde sale esa fórmula 50-40-10? 50-40-10 sale de las regalías departamentales que conseguimos los cruceños, consiguieron nuestros padres con el 11%. Regalías que antes la manejaba el prefecto, que era, como decía yo, el cordón umbilical del centralismo, y la distribuía según aleatoriamente su criterio, o volvían al centralismo. ¿De verdad? Sí, en algunas épocas fueron muy bien invertidas, como en la época de la Corporación de Desarrollo, de la que usted también ha hecho referencia.
pero que no eran los prefectos los que lo hacían, Claro, ¿no? claro, ¿Verdad? Era la sociedad corporación, civil, ¿no? que era un ente autárquico, digamos, Claro. que fue un principio y un modelo muy importante, por eso lo deshicieron también, ¿no? ¿Verdad? De autonomía, digamos, y de participación de nuestra Era un institucionalidad. paraestado, ¿no? ¿Era un Porque qué? decimos que era un paraestado, o sea, era Sí, como un estado sí, dentro sí. del departamento, Además, porque la cooperación internacional estaba ahí, ¿no? No además había que pedir permiso. su composición, ahí estaba el sector de la universidad, ahí estaba el representante de los trabajadores, el representante de los empresarios. Es parte de lo que Santa Cruz ha hecho siempre, digamos, ¿no? Es esa institucionalidad que nos referíamos, ¿no? Así es. Pero bueno, estamos en el 50-40-10. El 50-40-10, entonces tomo esa parte ¿La regalía? de la regalía y digo, paguemos nuestras deudas, proyectemos las deudas que tenemos que pagar, lo que tenemos que pagarle a nuestros funcionarios, etcétera, los gastos del 101, que son las planillas, bla, bla, y me puse de acuerdo con los alcaldes y le dije, lo que queda de eso, cuando dicen, no nos pagan, no son las regalías, no, yo me puse de acuerdo con los alcaldes. Lo que queda de eso lo dividimos así, 50% para las provincias productoras de petróleo, ¿no es verdad? Que el día de mañana las regalías también serán porque no todas son productoras de petróleo, hay algunas que son, que su vocación es forestal, digamos, ¿no? Como la Chiquitanía. Bueno, las regalías forestales, hay algunas que son mineras, las regalías mineras en el futuro serán parte de esas regalías. Pero aquí hablamos de la producción del petróleo, pero en el sentido de equidad y de solidaridad, 40% para las que no son productoras y 10% para los pueblos indígenas que deciden qué hacer con esos recursos según sus usos y costumbres. ¿No es verdad? Ese es el 50-40-10. Tiene algo de especial, porque es parte de nuestra esencia democrática y social. Equitativa, ¿no? Tiene algo que ver con esto que usted dice, la autonomía y la ley marco que le pusieron a Andrés Ibáñez. Andrés Ibáñez no solo fue federalista. Andrés Ibáñez en esa época, las corrientes en Europa, era el tema del igualitarismo. Y Andrés Ibáñez lo transporta acá, ¿no es verdad? Por eso es que también no debemos perder de vista que lo que están queriendo es hacer y desconcentrarnos o distraernos de que ese justicialismo no tiene nada que ver con un comunismo o con una, ¿cómo es lo que se llama lo del siglo XXI? El socialismo del siglo El XXI. socialismo del siglo XXI. Por eso, no es solamente para quitarnos la bandera, es para tratar de llevárselo a un líder que nosotros tenemos como Andrés Ibáñez, que además identifica ese sentimiento de autonomía, de federalismo y de justicia social que siempre ha tenido este pueblo. Por eso, pero hay una cosa más interesante, que sin ser político tradicional me da la legitimidad. Resulta que esa distribución era para los 56 municipios. Eso es democracia. No importaban si eran amarillos, si eran azules, si eran naranjas. Eran repartidos para... ¿Cómo? Además viene otro tema de transparencia. Esos recursos no era el gobernador el que le decía, ustedes van a invertir en esto y yo voy a licitar para quedarme con una parte de eso. No. Agarro algo importante e interesante de la ley de participación popular para hacerlo legal, que son justamente las juntas de participación que hay para que la gente tome la decisión. Y en esa junta de participación popular, donde estaba el alcalde como cabeza el subgobernador, instituciones, otra vez las instituciones, que definan en qué van a invertir. Ellos priorizaban, no era el dedazo del gobernador. Claro. Y algo más interesante, mire de revolucionario que fue esto, ¿no? Licitaban ellos y le daban trabajo, ¿no es verdad?, a empresas de ahí del pueblo y a gente del pueblo. Se hicieron 1.100 obras en todas las... y se transformaron pueblos. Vaya a Buenavista y vea usted que esa joyita que hizo Vladimir, o vaya usted a San Ignacio, se va a poner orgullosa de todas las calles pavimentadas. Todo se hizo con eso, digamos. Pero fue algo revolucionario que además viene lo político, sin querer, digamos, ¿no? Me dio legitimidad y pese a que mis opositores, ¿no es verdad?, me atacaban porque manejaron a De Cruz, digamos, el MAS y todo eso,
no podían dejar de reconocer el adelanto, los recursos. Y ese fue, digamos, la base fundamental del 50-40-10, porque en esencia yo soy autonomista, porque eso que usted ha dicho, digamos, y el jeroglífico, o el chanco que le dicen allá en el occidente, o el berenjenal que nos hicieron con las autonomías, no fue más que un blef, Paula. Eso de autonomías indígenas, autonomía regional, autonomía departamental, autonomía Municipal. anarquía, se llama eso, lo que nos quisieron hacer. Para meter, ¿quieren autonomía? Ah, bueno, autonomía está por la canasta. Para tratar de, porque usted lo sabe muy bien, que en cualquier régimen federal, autonómico, no hay más que 3 estamentos, que son el central, el gobierno nacional, el gobierno departamental, gobierno regional o federal, como usted le llame, y el gobierno municipal. Eso es. Y eso es lo que nos hicieron, digamos, con el tema de las autonomías, para tratar de ponernos en... Bueno, ya ve usted el fracaso que hay ahorita con el tema de las autonomías indígenas, ya ve usted... Pues, esas son las cosas, digamos, pero que obviamente habrá que corregirse en eso que también se logró, que fue el Consejo Nacional Preautonómico, el Consejo de, ¿cómo se llama? Para las autonomías, que logramos que después del censo, en la ley marco de autonomía, después de 6 meses, tenía que empezarse la discusión del censo, perdón, la discusión del pacto fiscal. Claro. Y no lo hicieron, la violaron la Constitución, nos blefearon, ¿no es verdad? Y ahí nosotros, mediante demandas y todo, a lo último pudimos hacer de que se lleve adelante ese Consejo Nacional donde nos estuvieron haciendo biógrafos durante todo un año para no lograr nada, solamente para pasar el tiempo. Esas son las cosas que hoy, más que nunca, se precisan, ¿no es verdad?, en ese avance de lo que nosotros llamamos la federalización de las autonomías. Y la federalización de las autonomías no la vamos a lograr si no es con una constituyente, digamos, el federalismo. Y para que vamos a ese paso al federalismo, primero logremos, ¿no es verdad?, una federalización de la autonomía con un pacto fiscal, un gran acuerdo nacional, porque esto obviamente es una ecuación que no contiene y ya está haciendo agua. Yo le agradezco muchísimo, ya me están aquí llamando la atención por el tiempo. Creo que vamos a necesitar una segunda parte para poder entender mejor el proceso 2010-2021, ¿no? Ese proceso de ya gobernación con un Estado en contra, ¿no? Con un Estado que nunca hubiera permitido la elección de los gobernadores o el poder departamental, ¿no? Porque en esencia el masismo y el socialismo del siglo XXI es súper centralizador, ¿no? El socialismo es centralista. Entonces, la lucha continúa y bueno, yo le agradezco muchísimo, quedaron muchas cosas pendientes que quería preguntarle, su opción por el sudeste, ¿no? Su visión de Santa Cruz en el contexto continental, ¿no? Porque a veces vemos Santa Cruz muy hacia nosotros mismos, pero Santa Cruz juega un rol fundamental en el continente. Usted habló algo de Ciscosur, pero se nos acaba el tiempo, ¿no? ¿Qué me podría decir? ¿Qué le faltó hacer? Porque usted electrificó, o sea, los que vamos al campo lo sabemos, ¿no? Venir por esas carreteras y ver todas las comunidades con luz, ver esos niños mirando tele, lo que no veíamos hace 15 años, digamos, ¿no? Ver caminos, ver pozos de agua, como usted está diciendo, ¿no? Centros culturales, los que ha abierto en Camiri, en San Carlos, el apoyo fundamental a la arqueología cruceña, que a mí me parece sustancial, porque en el pasado se está definiendo el futuro. Nos quieren hacer creer que hay un pasado en el que nosotros no formamos parte, ¿no? Los trabajos que usted impulsó en términos de la arqueología, en términos del turismo. Entonces, ¿qué cree que faltó hacer? Si es posible, en unos 5 minutos que el proceso, Paula, va a seguir, ¿no? Esta va a ser la lucha, digamos, ¿no? Y el trajín, y ahora la posta la tendrán otros, y apostaremos a que le vaya bien siempre, digamos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cosas que yo quiero
dejar muy gráfico, este, deme otra oportunidad. Y yo te lo pido con la confianza, porque no hemos hablado de eso que usted, de todo esto, ¿para qué? ¿Para qué fue llegar del menos del 50% que teníamos de agua, de energía eléctrica en Santa Cruz, a tener casi el 100% hoy? ¿Cómo se logró eso? Porque después van a decir, es que había plata en esa época. De los más de 8.000 kilómetros de tendidos eléctricos, no nos dio un peso el gobierno nacional. Pregúnteme cómo lo logramos, ¿no es verdad? Porque ahí se necesita buena gobernanza, credibilidad, confianza, cooperación de organismos internacionales y de cosas que yo les voy a contar, porque es fácil también ponerse a lamentar y decir, no, y llorar contra el centralismo, digamos. No, esta gestión con el 1% del presupuesto, el departamento más extenso y más poblado de Bolivia, ha hecho cosas interesantes, como diría Jaime Urquilla de la CAF. Este es un milagro, el milagro cruceño, con el 1% del presupuesto, ¿no es verdad? Y yo les puedo explicar, digamos, todas esas cosas. ¿Por qué el agua potable? Yo me crié con agua de noria en el campo y soy feliz. De repente pude ser más alto, digamos. Pero bueno, es parte de nuestra... el por qué el pavimento, el por qué... Y ahí vienen, digamos, otras cosas que nos va a quedar en el tapete y que yo realmente sería inadmisible que no lo tratemos y no lo hablemos, Paula, de cómo pienso, de cómo sueño y de cómo se han sentado ciertas bases para ese Santa Cruz Centro, para ese Herland que se habla alguna vez. ¿Por qué la energía eléctrica? No solamente para que se vea tele, para que tenga mejor calidad de vida, para que haya internet, para que Santa Cruz esté a nivel, para que cualquier chico de Saipina, de cualquier parte, digamos, el día de mañana está en línea, está conectado, conoce el mundo, ya no es un analfabeto digital, y de ahí van a salir liderazgos importantes de esa Santa Cruz profunda, ¿no es verdad? Hay cosas, ¿por qué el IRSA? ¿No es verdad? Cuando fui y trabajamos tanto con Juan Manuel Urtubey, que fue gobernador de Salta, o Federico Franco, que fue presidente, que es un hermano querido, digamos, en el Paraguay, hicimos, digamos, ese avance en el IRSA, donde hay esos 11 canales, carreteras, digamos, que está, digamos, planificado, digamos. ¿Para qué? ¿Para qué peleamos por ese centro? ¿Para qué esa conexión que tuvimos con Mato Grosso, digamos, no? Ahí estaba Blairo. Y Salta, mi gran amigo, camarada Blairo, con el que conseguimos hablar de esa conexión que va a tener el monstruo, el granero del mundo hoy, que es Mato Grosso, para que va a pasar por Santa Cruz y que va a pasar por Bolivia para llevar al Pacífico, digamos, ¿no? Al Asia, toda esa producción, que aquí se va a maquilar, que aquí se va a hacer... Oiga, y hay algo más que también no podemos dejarlo, porque es parte de el tema, digamos, de todo esto que hemos charlado, que hemos comentado, digamos, tiene un significado de equilibrio, de justicia social, de la que podemos hablar y soñaban, digamos, también nuestros próceres, los Domingos o Andrés Ibáñez específicamente, digamos. Tiene, digamos, un instrumento que ya no fue solamente autonomía al andar, fue un modelo social de desarrollo, de una trilogía que hicimos de luz, agua y camino, con todo lo otro que podemos hablar, con esa campaña extraordinaria en lo social que hizo Chonina. Oiga, yo le voy a decir algo, discúlpeme, no voy a decir de mi gestión, voy a hablar algo. El gobierno nacional quiso hacer un modelo parecido al de Chonina, de sonrisa feliz, de luz para mis ojos. ¿Sabe qué? De los huertos, ¿no? El último de Bueno, los el último ha sido de los huertos. huertos, pero quiero contarle esto, porque tengo que decirlo. No van a poder hacerlo el gobierno nacional, porque le costaba, por decirle, digamos, la placa dental, le costaba $20, o sea que le iba a costar una millonada. Y Chonina, con Duberti, director de políticas sociales, ¿no? Hacían todo, ¿cómo se llama? Prácticamente ad honorem los que trabajaban ahí. En sus tiempos libres, en sus vacaciones, en sus fines de semana se iban, y yo me reía y los admiraba, porque en sus vehículos, pagándose la gasolina, iban como en una lata de sardina todos los dentistas y los digamos, a las provincias. Eso no lo van a poder reeditar, digamos, porque eso es mística.
eso es porque hay una doctrina, eso es porque hay un proyecto, eso es porque la gente lo siente. Y por eso es que yo no puedo dejar de agradecerle a la gente que ha trabajado conmigo, ¿no? Y a la gente de la gobernación, porque han hecho cosas extraordinarias y milagrosas esos funcionarios. Y viene la última parte, que es eso, que no lo puedo dejar de decir, porque usted es parte de eso también. Es cuando el 2004, yo le decía, vienen y me presentan el nuevo memorándum. Y yo me lo agarro, el nuevo memorándum. Que ella no hablaba solo del sudeste y de lamentarnos, y fíjense que somos bolivianos. Decía ahí, sencillo, que fue la que me agarré, el doctor Isaac Sandoval era el presidente. Decía, los cruceños debemos asumir un rol protagónico de nuestra patria. Por eso hice verde, que una doctrina ya, verdad y democracia social. Por eso uní a la oposición de los partidos, de las agrupaciones ciudadanas, como primero el Beni de Ernesto, como lo de Susana, como lo de Sabina en Sucre. Bueno, hicimos demócratas, porque había que asumir, ¿sabe qué? Termino diciéndole algo. Siempre nos va a abanderar la autonomía o el federalismo, lo que usted quiera llamarle, porque son primos interpares, la descentralización, la libertad, el deseo de justicia la a los cruceños, autodeterminación. la autodeterminación, todo eso nos va a abanderar. ¿Y sabe cómo se logra eso? Se logra en política y en democracia solo con partidos. No, sin duda. ¿No es verdad? Sí. Y para eso, los cruceños, nosotros, el primer partido que nace en Santa Cruz, se llama Demócrata. Y el que sigue los mandatos, y recogimos, no nos los adueñamos de los cabildos, de esa doctrina, de la democracia social que es esencia de nuestro pueblo, de la búsqueda de equilibrio, de equidad, de progreso, ¿no es verdad? Pero que no solamente tienen que ver con el desarrollo y la emprendeduría cruceña, con esos sentimientos de historia que hemos hablado. Y el poder en la historia de la humanidad, usted lo sabe, ¿no es verdad? No te lo ceden, no es como jugando tú a esconderse, te toca ser el tapador. No nos toca, siempre ¿no? es con guerra, Así es. siempre es con violencia y con sangre. Y de lo que estoy más orgulloso es que en el avance, poco o mucho que hemos tenido momentos terribles de que ha podido haber una masacre en este pueblo, de que ha podido haber guerra civil en nuestro país. ¿Y sabe qué? La autonomía, los cabildos, todo eso, claro que me gusta recordarlo, claro que me gusta ver, digamos. Pero de algo que estoy orgulloso, es que en 15 años y medio, o no sé cuántos meses más, nunca usé la fuerza pública, nunca hice algo en contra del pueblo, ni lo gasifiqué, y sobre todo en los momentos más difíciles, donde jugó la cooperación, los países, digamos, esa época difícil de Cochabamba, digamos, cuando estábamos a punto de una guerra civil, que esa es otra parte importante que hay que hablarlo, ¿no es verdad? No hubo una masacre, ni lograron su propósito que tenían en mente. Y yo hoy ya termino mi gestión, contento de todo lo que ha sucedido, contento de todo esto, contento sobre todo de que no hay una gota de sangre de cruceño en mis manos, ni de boliviano. Y eso para mí es importante, contento y feliz de que en los 15 años no he necesitado guardia ni seguridad. He ido a todas partes de Santa Cruz y me han recibido con cariño, con afecto. ¿Y sabe qué? Tengo que decirlo también. En los momentos más difíciles, en el país, siempre me han recibido con cariño, con afecto. Y la gente que era de otra, o lo más radicales, por lo menos siempre ha sido con respeto. Y esas cosas para mí son importantes. Y eso me hace también que hoy pueda, como siempre, digamos, salir a la calle libre y poder estar y disfrutar de mi pueblo, ahora sí ya de mis amigos, ahora sí ya más de mi familia, ahora sí ya más de mi pasión que es el campo, y siempre, y por siempre, de la pasión eterna que es mi pueblo, Santa Cruz. Muchísimas gracias por haber aceptado. Queda pendiente un segundo testimonio ya sobre los últimos 11 años de su gobierno. Muchísimas gracias por venir y bueno, sugerirle que lo pueda ver en nuestro canal Cruceña, La Historia de un Pueblo, va a quedar colgado en YouTube, porque he visto muchísimos mensajes, pero lamentablemente no he podido leerlos porque el tiempo nos comió, hemos estado
1 hora, 45 minutos. Muchísimas gracias por aceptar ser parte de la historia. Gracias. Gracias por su generosidad, Paula. Muchas gracias.